Listo. Bueno, pues ya estamos grabando. Sean todos bienvenidos de nuevo a un nuevo episodio, un nuevo capítulo de la Liga de los Comunes aquí en nuestro canal de YouTube. Hoy tenemos el enorme placer de contar de nuevo, ya por segunda vez, con infinita alegría, con Aarón de también plataforma, canal de difusión en Instagram, en YouTube. Les pondremos nuestros enlaces abajo de Rojipardos TV o Genroja Podcast también en YouTube, que bueno, nos demoraron con una entrevista también bastante guay, con una parte final con preguntas cortas sobre la opinión de diferentes personalidades políticas e históricas de nuestra nación, pues bastante interesante. Aarón, tío, antes fuera de cámara hemos dicho que estábamos hartos ya del calor. Nada, te doy la bienvenida y ahora sí oficialmente, nada, lo que vamos a hablar el día de hoy es simplemente a grandes rasgos la deriva de pues las diferentes organizaciones y las corrientes que se están desarrollando dentro de la izquierda, ¿no? Si realmente la izquierda está evolucionando a un sentido positivo o en un sentido negativo. Nosotros le vamos a hacer esta pregunta a Aaron porque realmente nos interesa bastante y es realmente curioso y acertado el análisis que están desarrollando. Lo digo que están desarrollando y no que han desarrollado porque realmente cada vez que vemos todo el mundo vamos evolucionando y vamos pues eso, desarrollando cada vez nuestros criterios. Y la verdad es que nos interesa bastante, Aarón, y bueno, tu compañero también en la plataforma Gen Rojo Podcast y Rojipardo TV. Así que nada, Aarón, digo, bienvenido. Ahora Bueno, sí. bueno, gracias por la presentación y demás. Gracias por invitarme. Y a mí aún me sorprende que nos llamen para sitios, así que está bien, gracias. Pues nada, también seguimos acompañados también de la misma manera con nuestro camarada Jesús, fundador de la liga, evidentemente, y que lleva un grandísimo trabajo también en nuestra cuenta de Instagram y demás. Así que es un placer también contar contigo. Hoy, en esta tertulia, yo creo que va a ser interesante porque dejamos apartado el formato de entrevista y creo que vamos a establecer un diálogo bastante interesante, incluso de diferentes puntos de mira y de muchas coincidencias también, porque la gente no se para de hacer preguntas y es que, como es la primera, supuestamente sí tiene sentido el eje izquierda y derecha, en el que las organizaciones de izquierda pues, representan a los intereses de los trabajadores, de las clases humildes, y las derechas pues, representan los intereses de las clases pudientes o no tan humildes, por así decirlo. Em, ¿Cómo es que hay muchísimo movimiento, o mejor dicho, muchísimos obreros votan a partidos de derechas? Esto es una pregunta realmente muy sencilla, pero que en realidad conlleva un desarrollo enorme y unas cuestiones bastante difíciles. Voy a empezar iniciando la conversación así. ¿Por qué los obreros votan a partidos de derechas? Voy yo. Sí, 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 pues, A ver, yo creo que es porque de un proceso lógico, proceso lógico que se ha dado dentro del capitalismo y del movimiento obrero. Conforme ha evolucionado el capitalismo y se ha deslocalizado ciertos núcleos, industrias, agricultura y todo este tipo de trabajo, se ha tercializado las sociedades, sobre todo las sociedades occidentales y tal, o el primer mundo, así llamado, pues creo que se ha roto un poco esa cohesión entre los trabajadores. También se ha diversificado más el modelo productivo en el sentido de, no el modelo productivo, sino, claro, la gente ya no, es más difícil. La gente dice, debería haber más conciencia de clase, pero claro, es que las clases, aunque para mí sigue existiendo una clase trabajadora, una clase obrera, pero es mucho más plural. Entonces, hay personas que trabajan en una tienda de ropa que no se consiguen en clase obrera porque no están ahí, no es un jornalero que antes estaba bastante claro, ¿no? O no está en una fábrica. Entonces, claro,
o un pequeño autónomo. Hay debates infinitos en Twitter de gente diciendo que un autónomo, que es un fontanero, que no es un trabajador, que es un empresario. Entonces, claro, y que estamos así. Entonces, claro, hay como una cuestión tan difusa de todo tipo de... Claro, las tecnologías también han hecho que sea más complejo el mundo laboral, el mundo empresarial, y ya con Internet y todo tipo de trabajos que puedes hacer telemáticamente y todo eso. Entonces, ha complicado tanto eso que ciertas fórmulas que veníamos tratando desde el marxismo y de otras corrientes, pues creo que muchas veces no se han adaptado de manera correcta a la realidad que vivimos y la gente está un poco perdida. Entonces, ¿qué pasa? Y he dicho todo esto porque, claro, cuando se empieza a descomponer todo ese movimiento obrero, ¿qué hacen los supuestamente grupos de izquierda y lo que sea? Venga, pues como no vamos a apelar a los trabajadores, vamos a apelar a grupos oprimidos. Cuantos más, mejor. Entonces, todo tipo de minorías, raciales, sexuales y corporales y de todo tipo, de gente peculiar, que muchas son reales, otras son inventadas y otras están ahí en ese límite ambiguo, ¿no? Pero bueno, que son como mini nichos políticos que estos grupos pretenden apelar a ellos y muchas veces, ¿por qué no decirlo?, desde un elitismo universitario o de otros aspectos, que para la gente normal, que hay gente que se cabrea cuando yo lo digo, pero que yo cuando me refiero a gente normal, me refiero, o sea, la gente normal no está leyendo la teoría de colonial y de construyendo su género, no sé qué, no, entonces claro, cuando ven vídeos de Abascal, por ejemplo, saludando a la gente y un señor ahí, hola señora Abascal, así, claro, pero es que yo no digo que yo no simpatizo con Vox, por ejemplo, pero sí que lo entiendo más, porque claro, en fin, que creo que es diferente de diferentes que apelan a minorías. Yo no creo que la suma de pequeñas minorías vaya a construir una mayoría. No creo. Yo creo que los grupos que quieren representar a los trabajadores, una mayoría social, movimiento obrero, lo que sea, deben apoyar o reivindicar una idea de mayorías. Si quieres construir una mayoría en tu país y que pueda ser transformadora. Eso no quiere decir que no puedas tener derechos para ciertas minorías, cuestiones. Obviamente no hay que discriminarlas, pueden estar integradas ni nada así. Pero eso no puede ser lo central. Lo central tendrá que ser una política de mayorías. Y es que eso es lo que yo creo que han dejado de reivindicar. Entonces, claro, la gente normal que es heterosexual, que iba a decir que es blanco, que la gente obsesiona con eso, pero bueno, que es mediterráneo, que no tiene, pues claro, no se ve representada en todas esas luchas. Claro, tú le dices a un señor, Manolo, que es autónomo y te arregla el grifo cuando se te rompe, que es un opresor porque es un hombre blanco, heterosexual, que tiene hijos y no se ha deconstruido y critica la inmigración porque a lo mejor vive en y es un empresario, pero es un fontanero que va a tu casa. Claro, pues es que yo creo que, claro, ese hombre dirá, pero es que esta gente está fuera de la realidad. Entonces yo creo que les pasa un poco eso. Pero también diré, ya, perdona si me alargo, porque creo que muchas élites intelectuales que se autodeterminan de izquierdas y ese rollo, porque claro, antes el movimiento, los líderes del movimiento obrero, ¿qué eran? Obviamente muchos eran más burgueses y tal, pero tenían un cuerpo de gente que quería transformar y que estaba dispuesta a dar su vida y que era combatiente. Pero claro, toda esta gente de ahora, ellos no se ven liderando una huelga. Por eso no hacen huelgas. Ellos no se ven en primera fila poniendo el cuerpo para hacer no sé qué. Claro, que antes los comunistas llevaban pistola, pero yo que no me imagino a Pablo Iglesias. A ver, no sé. Entonces yo creo que es eso, que ellos dicen, vale, como nosotros somos unos pijos aburguesados de izquierdas intelectuales, nuestro campo es este. Y de ahí no van a salir porque es donde ellos se sienten cómodos, donde se sienten que pueden tener influencia, que pueden tener capacidad y tal. Y entonces, ¿cómo van a conectar con un señor agricultor? O sea, que me digan cómo, porque
las protestas que hubo hace poco con lo de... todos los agricultores eran fascistas, eran malvados terratenientes y por tener un tractor eras casi nazi. O sea, que yo no sé, entonces no sé, es una cosa... Sí. Jesús, ¿tú quieres aportar algo? Bueno, la pregunta era por qué el obrero vota a la derecha, ¿no? En rangos generales. Esto es un melón muy grande, claro. Suponiendo, claro, que Vox sea a la derecha, ¿no? Porque, claro, no me quiero perder en términos de bueno, pero la derecha es la unión del trono y el altar. Y a día de hoy, pues bueno, no hay ningún partido que te defienda la unión del trono y el altar. Pero bueno, supongamos que hablamos de esta derecha sociológica, ¿no? ¿Por qué el obrero vota a esta derecha sociológica? Yo diría principalmente porque la izquierda ha abandonado totalmente el manifiesto comunista. Ya a la izquierda el obrero le importa poco. Ya el faro que guía a la izquierda actual son los derechos humanos, el Partido Demócrata en Estados Unidos y la agenda globalista. Yo creo que estos 3 puntos son los que tiene encima de la mesa la izquierda actual. ¿Por qué vota la derecha? Bueno, pues yo diría que esta derecha sociológica por lo menos pone algunas cuestiones encima de la mesa que, aunque sea de forma directa o de forma indirecta, pueden llegar a mejorar un poco la vida de la clase trabajadora. Y es el control de la inmigración ilegal, que creo que al final esta inmigración ilegal no viene a vivir en las zonas más económicamente más prósperas, o sea, no viene a vivir en las zonas donde se hospeda la burguesía, sino que al final esta inmigración ilegal vive donde está la gente más humilde, vive en las zonas de la gente más trabajadora, o sea, en las periferias de las ciudades. Y en las periferias de las ciudades pues nos encontramos la gente obrera y ahí hay una contradicción fundamental. La gente de clase obrera ve inseguridades en su zona y por lo tanto, pues a día de hoy, claro, un obrero mirará que su hijo pueda salir a la calle sin tener ningún tipo de problema, sin que nadie le saque una navaja o que lo quiera atracar o que le pegue. Pues claro, el obrero, puesto a lo que hay hoy en día, pues dirá, prefiero la derecha que por lo menos quiere que la zona donde yo viva sea una zona tranquila. Por otro lado, es lo que ha dicho Aarón. Al final, la izquierda ve al autónomo como un gran empresario, un gran burgués. Al panadero de abajo de mi casa lo ve como a Mancio Ortega. Cuando el panadero de mi casa se levanta todos los días a las 3 de la mañana, tiene jornadas muy duras y gana lo justo para poder mantener su negocio. Pero esta izquierda anda perdida diciendo que cualquiera que abra un pequeño negocio pues es un gran empresario. Y claro, ahí ya la izquierda se ha arruinado totalmente, porque lo que has hecho es sacar de la ecuación de la clase obrera a una parte muy importante de los españoles, que son las pymes. Y las pymes pues son clase trabajadora. Si tú sacas a eso de la ecuación, pues no te queda nada prácticamente. Te queda gente que es verdad que es clase trabajadora, pero quien contribuye verdaderamente al levantamiento de la economía nacional son las pymes, las pequeñas y medianas empresas, que son, me parece, el 80 y tanto por ciento del tejido empresarial en España. Y bueno, también hay otra escala, ¿no?, de estos obreros que por qué votan a la derecha, que yo diría que son nostálgicos del franquismo, lo voy a decir así abiertamente. Han vivido en los años 60, 70 y han vivido medianamente en paz, han visto cómo sus padres han podido tener una vivienda en propiedad pagada en 10 años, han visto cómo se han rodeado de sus hermanos, han tenido 5 o 6 hermanos, han visto cómo había seguridad en las calles y claro, entre la deriva democrática esta del globalismo y de los derechos humanos, del buenismo, pues se han hecho nostálgicos de un régimen anterior. Y esto también hace que el obrero, creyendo que votando a la derecha sociológica está votando a un partido parecido al franquismo, que no lo es, que ya lo he dicho muchas veces, el franquismo, la columna vertebral del franquismo no tiene nada que ver con Vox. A día de hoy nada, pero vamos, nada. Entonces, pues bueno, por esa vía también puede decirse que hay nostálgicos y que piensan en una España que fue mejor en el pasado y que a día de hoy no lo es. Entonces, pues claro. Aunque yo quiero poner encima de la mesa que esta gente que vota a la derecha a día de hoy se va a encontrar con una contradicción fundamental dentro de, por ejemplo, el propio partido de Vox. Y es que Vox tiene que decidirse por una de las dos ramas. Aplicar políticas como la mochila austriaca, el liberalismo, o aplicar proteccionismo como aplicaba el franquismo.
Son dos vías totalmente contrapuestas unos a otras y que el día de mañana va a ser una contradicción fundamental dentro del partido. O nos decidimos por Milei, un liberal, o nos decidimos por Trump, que es un proteccionista. Son vías totalmente diferentes. Aunque tenga puntos de enlace, porque todas vías diferentes siempre tienen puntos de encuentro. Pero sobre todo, creo que se tienen que poner de acuerdo en qué quieren ser en el futuro. Y bueno, ya después, si quieres, paro aquí mi intervención, hablamos más largo y tendido sobre PSOE, Podemos y eso. Genial. Habéis hecho los dos una descripción totalmente increíble. Yo, por aportar un poquito más, si puedo, en mi opinión, claro, creo que, bueno, cuando los obreros van a votar, bueno, cuando la gente normal va a votar, pues se encuentra en un abanico de posibilidades, ¿no? Y dice, pues bueno, pues entre lo que él realmente escucha o le cuentan en los medios de comunicación, porque teniendo en cuenta que el obrero realmente no tiene tiempo, capacidad ni voluntad para entender realmente cómo funciona la política verdaderamente, mucho menos las ideologías, ni desarrollar teorías filosóficas, ni políticas, evidentemente. La gente trabajadora, pues lo que está haciendo y depositando su tiempo es cuidar a él, a su familia, a sus hijos y salir adelante, ¿no? Para la casa. Entonces, claro, tan influenciados de grandes medios de comunicación que llegamos al punto en el que, como tú bien has dicho, Jesús, dice, bueno, Vox es derecha y Podemos, por ejemplo, es izquierda. Y para entender esto, creo que tenemos que hacer un análisis histórico, ¿no? Sociológicamente, la derecha es, o sea, si aportamos en términos de bueno, dices, bueno, la derecha es la unión del trono y el altar. Sí, bueno, pero es que entonces ya, contraproduciéndose a bueno, ya no hay derechas, ¿no? Pero la gente sigue utilizando el eje izquierda y derecha. Entonces, derecha sí que hay, ¿no? Aunque sea sociológica. Entonces, pues nos tendremos que quedar con la definición de derecha sociológica. ¿Y quién define hoy en día a la derecha sociológica y a la izquierda sociológica? Pues es el discurso de Franco es igual a España. Por eso la derecha es todo lo que supuestamente pues viene heredado de Franco y la izquierda es todo lo contrario a Franco. Y si la izquierda encima acepta que España es Franco, como ellos no pueden ser Franco, tampoco pueden ser España. Claro, en el periodo franquista pues hay ciertas épocas donde pues se hace proteccionismo económico, se desarrolla una serie de políticas sociales también, que muchas pues son de ciertos estados socialistas, incluso, lo que Gustavo Bueno llama derechas socialistas, ¿no? Pero el caso es que, claro, todo lo que hizo Franco no lo podemos hacer ni reivindicar en la izquierda. Entonces, tras haber muerto Franco y demás, nos quedamos inmersos en el periodo de la transición, donde aquí entran una serie de élites que nos llevan no a una escala nacional, sino a una escala ya geopolítica, ya a una escala mundial. Claro, ¿qué es lo que prima? Pues tras haber caído Franco y luego más o menos 25 años después, tras haber caído la Unión Soviética, tanto la izquierda y la derecha se quedan sin referentes. Entiéndase. No sé si estáis de acuerdo conmigo. Entonces, claro, cuando ya nos estamos inmersos en la democracia de mercado pletórico, pues ya, que mucho antes ya lo era, ¿no? Porque el eje izquierda-derecha ya era inútil en aquella época, por así decirlo, pero todavía seguía fieles a unas bases, ¿no? Pero tras esto empieza la geopolítica directamente a entrar con las élites globalistas, que son pues los que vienen a implantar aquí en nuestra sociedad el fundamentalismo democrático, el individualismo, lo que Aarón muy bien había descrito, que son
pues esas ideologías sentimentalistas, individualistas del colectivo LGTBI, que si la identidad del sexo y del género, que si la raza negra, blanca, socializada, etc. Se abandona totalmente la defensa del Estado. Entonces, claro, cuando estamos en una democracia y ya se abandona el Estado, la defensa de la política real, al fin y al cabo, y empezamos a hablar de meramente ideología, no de política, sino de ideología, entonces es un mercado donde tú puedes elegir realmente cuál te gusta más o te gusta menos, pero realmente todos son iguales, porque el proyecto de Estado lo tienen élites globalistas. ¿Por qué? Pues porque en España y en muchos otros lugares donde también gobierna la democracia, pues no hay élites empresariales, económicas, que defiendan un proyecto de Estado. Es decir, que no hay élites económicas que defiendan un proyecto político con respecto a su nación. Y claro, ¿ya qué es lo que queda? Pues dividir a los obreros, porque ya nos hemos cargado a las élites económicas. Yo lo voy a dejar aquí para no alargarme, no sé, me podéis rebatir, me podéis decir, oye, tú estás loco, tú eres un demente, no sé, ¿qué os ha parecido? No, yo estoy bastante de acuerdo y sí que diré una cosa que creo que sí que es importante cuando hablamos de los términos, claro, en cuestión de derecha a izquierda y en general los significantes políticos, porque para mí, yo lo veo así, los significantes políticos tienen dos, ¿cómo decirlo? Como dos ramas o dos formas de influencia diferentes. O sea, es decir, podemos definir académicamente o de manera científica, social, como sea, que la derecha es X cosa, ¿no? La unión del trono y del altar, lo que sea, ¿vale? Y otra cosa es cómo el término derecha opera en la realidad, que es diferente. Sí, sí. Entonces, claro, por eso hay veces que, o sea, veo bien, o sea, creo que debería estar bien definido cuando alguien es como un divulgador político que habla de ideología, mira, te voy a explicar esta teoría, te voy a decir no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Pero es algo teórico. Y entonces hay discursos o cuestiones que sacado de ahí no se va a entender. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, porque claro, una cosa es cuando, vale, sabemos todos de qué estábamos hablando con derecha, la unión del trono del altar y no sé qué. Sí, vale. Entonces, vale, pero si tú lo sacas de ahí y vas a Manolita que vende tomates, tú le dices derecha, va a entender otra cosa. Entonces, a la hora de comunicar políticamente, tú tienes que tener en cuenta cómo se va a entender los términos que estás utilizando tú. Entonces, creo que, pero, o sea, las dos cosas son importantes. Tienes que tener los conocimientos y luego la habilidad de comunicación, dependiendo del medio, el público que te vaya a escuchar y lo que pretendas, esos son muchos factores, no es fácil. Entonces, por un lado eso, que a la cuestión de los significantes depende del uso y los objetivos que pretendas. No lo mismo ser profesor de universidad y estar impartiendo teoría política que hacer una comunicación en redes o que hacer incluso en la calle, ¿no? Directamente con gente y depende. Entonces, eso creo que es importante a la hora de comunicarnos políticamente, porque entonces, claro, se puede dar el caso, por ejemplo, ahora nosotros con lo del ¿por qué habéis puesto Rojipardo TV? Y hay mucha gente que dice, no, porque son fascistas, porque son falangistas. Antes nos llamaban Gen Falangista Podcast, cosa que me hacía bastante gracia. O Gen Rojipardo también. Pero es que hay mucha gente como que vive en una burbuja, pero yo digo, a ver, la mayoría de la población no sabe lo que es eso. No sabe lo que es Rojipardo. Obviamente nosotros no somos extraseristas, no somos nacionalbolcheviques, no es eso. Es un poco irónico porque ya puesto desde que nos lo pusimos ya nadie nos lo dice, por lo cual ha funcionado, no hemos reapropiado su término. No es verdad, o sea. Y es eso, y la gente como que pretende hacer como categorías que están en su mente y en 4 personas, pero para la mayoría de personas, y pongo este ejemplo, pero podría ser cualquier otro, Ripardo no sabe ni lo que es. Entonces, qué curioso, que os llamen falangista. Claro, falangista, pues sí te llaman, sí que tiene penetración y tal, pero que si te llaman Rojipardo,
el 95% de las personas no vas a saber ni qué es. Entonces, que ni siquiera te vale como insulto, ni como etiqueta, ni como nada, porque es como... Y por eso pusimos como eslogan, como titular, como lema o lo que sea, ni progre ni facha, España rojiparda, pero aún no lo sabe. Entonces, lo pusimos en nuestra descripción. Pero porque yo creo que es un sentir mayoritario. Y más en la tesitura que estamos ahora, la mayoría de la población no se siente facha, algunos sí lo reivindican, ni se siente progre, aunque hay muchos quieren decir, no, porque progresista viene de progreso y tal, que no viene de eso, pero bueno. Entonces, la mayoría de la gente pues tiene una idea sobre economía a lo mejor de un tipo, socialmente de otra. O sea, son un poco más eclécticos, no siguen packs ideológicos. Otra cosa es que se atrevan a decirlo. Pero yo creo que la mayoría de la población no se considera... Esto es una cuestión, aunque cada vez más los partidos intentan forzar eso, no sé, de izquierda ni derecha, por así decirlo. Sí, hay gente que al final con el lavado de cerebro le van diciendo no, porque si usted se dio un beso una vez con un hombre y es un hombre, puede ser que a lo mejor sea LGTBI. Si usted no, yo qué sé, no quiere que su barrio se islamice, a lo mejor eso es usted facha, pero es unos discursos de intentar a la gente por como una especie de chantajes emocionales, cada uno llevárselo para su lado, pero la mayoría de la población es que ni siquiera se está preocupada por esas cosas, no está viendo cosas de política, a los políticos hay pelearse y tal. Entonces nosotros hemos utilizado lo del término este como una forma de toda esa gente que cada vez hay más, que ya está harta de esas etiquetas y de polarización o del teatrillo falso del Congreso y demás partidos, para decirle, bueno, no, es que puedes pensar sobre X cosas, sobre un tema social, sobre un tema económico u otro, y no tiene por qué comprar un pack ideológico que ya te venda el partido de turno. Yo es que no lo veo así. Pues mira, yo te voy a contar una pequeña anécdota. Hace un par de meses, en primavera, fui a una manifestación, evidentemente con nuestros eslóganes, con nuestros logos, con nuestras banderas y demás. Y una persona, pues no, o sea, la primera persona nos llamó por llevar la bandera de España, que es la rojigualda, Claro. nos llamó fachas directamente. Fachas. Y por Sí. defender en ese día que estábamos en contra del régimen de las comunidades autónomas, etcétera. Bueno, eso fue por la mañana, ¿vale? Al principio nos llamó fachas por llevar la bandera de España. Casi al terminar ya la manifestación, otra persona, que leyó nuestra pancarta y demás, me llamó a la cara, que era un socialcomunista. El mismo día. Claro. El mismo día me llamaron las dos cosas diferentes. Entonces, claro, dices tú, claro, con la primera persona no pude debatir, no pude establecer conversación, pero con la segunda sí. Entonces yo le dije, caballero, nosotros realmente somos herederos de las izquierdas en nuestro país. Nos sentimos orgullosos de la historia, de toda la lucha de las clases, de toda la lucha de clases que ha habido en España. Y de repente me dijo, ¿y entonces por qué sacáis la rojigualda? Entonces, ¿por qué estáis en contra de Andalucía, de las comunidades autónomas? Entonces nos encendimos en un pequeño debate, la verdad es que bastante bueno, a pesar de la indignación del señor, y se terminó más o menos la conversación diciendo, joder, pues es que, en conclusión, porque no me acuerdo realmente cómo acabó, es que si vosotros sois de izquierdas, Claro, es ¿por qué que... defendís todo esto? Y digo yo, pues caballero, pregúntese usted también por qué las derechas defienden hoy en día lo que defienden. Y aquí voy a traer a colación la nueva pregunta. La deriva de las izquierdas, que realmente nosotros, pues evidentemente, venimos de esa, yo creo que los tres aquí, ¿no? Somos herederos, ¿no? De la izquierda sociológica. ¿Cómo hemos llegado a este punto? De manera histórica. Como tú bien decías, Aaron, ¿por qué tenemos que comprar el discurso del LGTBI, la identidad de género, el derecho de autodeterminación, irnos a la cama con los independentismos, dividir España,
avergonzarnos también de la historia de España, etcétera. Es una pregunta que os dejo también a los dos. No sé si tú quieres decir algo, Jesús. Bueno, si quiere, entro yo. A ver, yo, en relación a todo lo que habéis dicho, me gustaría decir unas palabras que dijo José Antonio Primo de Rivera, hablando de rojipardos, ¿no? Decía, ser de izquierda o ser de derecha es solo ver una parte del problema. Yo creo que andamos ahí. Un poco, hay gente que está más con una deriva izquierdista sociológicamente y se está perdiendo parte de las soluciones que te puede dar el otro bando, y el otro bando le pasa un poco lo mismo con la izquierda. Yo creo que es que en este país, para empezar, la columna vertebral de este país, que es el Partido Socialista, es un partido sin ideología, totalmente sin ideología, es un partido oportunista y solo está ahí por las ansias de poder. Si mañana el Partido Socialista, para mantenerse en el poder, tiene que defender una frontera fuerte y militarizada, lo va a hacer. O sea, lo dije una vez en un directo, el peor enemigo de Pedro Sánchez es el propio Pedro Sánchez 2 días después. O sea, Pedro Sánchez dice hoy una cosa y dentro de 2 días se contradice él mismo. Por lo tanto, el Partido Socialista es un partido que no tiene ideología y que todo gira en torno a él. Por lo tanto, los esquemas de la izquierda y la derecha se van moviendo en torno a lo que el partido columna vertebral va decidiendo, que es el Partido Socialista. Pero si nos fijamos un poco mejor todo cómo se ha formalizado en la actualidad la democracia y tal, al final llegamos, yo creo, que a dos caras de la misma moneda. La izquierda indefinida es un liberalismo sociológico totalmente. Liberalismo de sexo, liberalismo de identidad sexual, de cambio de sexo, etcétera, etcétera. Y la derecha es el liberalismo económico. O sea, son las dos caras de la misma moneda. Uno es el liberalismo sociológico y el otro el liberalismo económico. Al final, lo que tenemos en España, en esta democracia, es la izquierda indefinida defendiendo el liberalismo y la derecha sociológica defendiendo liberalismo, cada uno en su vertiente. Yo creo que esto es un problema que habría que examinar. Ya fuera un poco de la distinción de bueno, que es verdad que es una distinción muy académica y que para la gente del común, que es a la que nos tenemos que acercar, esas divisiones, esas clasificaciones no sirven prácticamente para nada. Porque lo principal, creo yo, a día de hoy es que la gente común, la gente que no tenga una formación muy académica, pueda entender a qué nos estamos refiriendo. Pero sobre todo yo le diría a esta gente de hoy, de izquierda y muy izquierda, ¿no? De esta izquierda indefinida, que se lean cualquier texto de Lenin, Stalin o Mao, que ellos jamás se consideraron de izquierda. La distinción principal de ello era comunismo, capitalismo. No hacían distinciones entre izquierda y derecha. Es verdad que dentro después del comunismo ellos sí tenían esa vertiente de orientaciones más izquierdistas o más derechistas. Por eso se escribe Lenin, ese libro tan famoso, ¿no? Que es la enfermedad, ¿no? El infantil de la izquierda, ¿no? El infantilismo de la izquierda. Y yo creo que ahí es donde radica un poco la problemática. Entonces, claro, yo creo que es que en España la democracia en sí ha consolidado el liberalismo y tenemos su pie derecho defendiendo un liberalismo económico y su pie izquierdo defendiendo el liberalismo sociológico. Y ahí dejo un poco mi intervención. A ver, yo estoy bastante de acuerdo con eso. Yo creo que lo que pasa, lo ha dicho Raúl, y no sé si la anterior vez que otra entrevista lo comentamos, pero yo creo que el tema Franco sí que ha marcado mucho, tanto izquierda y derecha, y entonces, o lo mismo que has dicho de la bandera, ya también lo comenté la anterior vez, yo por ejemplo sí que vengo de movimientos republicanos, sí que me siento identificado con la bandera republicana y tal, y entonces entiendo perfectamente a lo que te refieres. Yo no pienso como ese señor, no tengo ningún problema con la rojigualda, pero sí que existe ese sentimiento y en gran parte de la izquierda española de ese rechazo no solo a la bandera, sino a la idea de España, de asociar a España a Franco y demás. Entonces, creo que es una mentalidad bastante infantil, porque claro, entonces si Franco hacía pantanos, nosotros vamos a destruir los pantanos, ¿no? Y si Franco hacía vivienda social, entonces nosotros vamos a liberalizar el mercado de la vivienda, ¿no? Y si Franco, o sea, es que es absurdo, o sea, tú no puedes definir, Franco no te puede definir la política que tú tienes que hacer, ni tan para lo bueno ni para lo malo, es decir,
no sé, ¿qué es? Si Franco decía España, pues nosotros decimos autodeterminación. Ya, es que eso no es una manera lógica de pensar. Ni siquiera si es lógica siendo de izquierda o siendo marxista o lo que sea. Yo sé, ya, pero ¿qué decía Marx de la autodeterminación de España? Ya, pero me da igual. A mí lo que me importa es lo que hizo Franco. Es como, bueno, es que no tiene sentido. Y sí, yo creo que lo que has dicho de que te llamaron socialcomunista y te llamaron facha, realmente, ¿qué es eso? La gente se mueve en esas categorías simples y por eso te he comentado yo lo de lo de ni progres ni facha rojipardo, pero es eso, porque la gente sigue unos códigos, pero yo creo que al final creo que por ahí va a estar la cosa. Conforme se vaya desquebrajando más esa lógica de izquierda a derecha y la gente empieza a desencantarse de ciertas cuestiones, porque digo yo que en algún momento el gobierno de Pedro Sánchez caerá. Digo yo. A lo mejor soy optimista, pero... Y a lo mejor eso sí que es un poco ingenuo, pero a lo mejor con el próximo gobierno que venga la gente se desencanta un poco. Aunque parece que no paran de sacarse conejos de la chistera para un nuevo movimiento, un nuevo partido, un nuevo no sé qué, para seguir engañando a la gente, un nuevo líder, nuevo no sé qué. Y también creo que lo que ha pasado también es que hemos tenido personajes, presidentes y partidos muy sistémicos que no han sabido cómo reconducir, ¿cómo decirlo así? Que no hemos tenido un Putin después de la caída de la Unión Soviética o después de Franco, es decir, que podría haber habido algún Felipe González, algún tal, pero luego todos han sido como muy sistémicos, no hemos tenido ningún estadista que en sí ser revolucionario, no me refiero a eso, haya tenido un sentido de miras bastante enfocado, por ejemplo. Hasta los procesos históricos y momentos que se podía haber hecho algo no se ha hecho. Por ejemplo, Pedro Sánchez, algún ejemplo, cuando Inglaterra se va de la Unión Europea, Pedro Sánchez podía haber dicho, bueno, pues esto va a ser frontera europea, ¿no? Porque lo habéis sido vosotros. ¿Y qué pasaría? Sería insostenible. No podría ser Gibraltar, porque viven exactamente de esas excepciones, de comercio, de impuestos, de tal. Entonces, ¿qué podría haber dicho? No, digo Pedro Sánchez, pero digo, quien estuviera. Le podría haber dicho, vale, si sois parte de España, podemos garantizaros vuestro estado tal cual estáis, pero en España en vez de Inglaterra. Porque es que si no es insostenible, no lo puede mantener Gibraltar siendo frontera europea, porque hay muchísima gente que transita cada día por allí, que hace todo tipo de negocios, de comercios y tal. Porque hay muchas oportunidades históricas que se desaprovechan, no hay sentido de mira. Por ejemplo, lo de las cunetas, que es una cosa que se reivindica mucho y tal. Por ejemplo, estoy totalmente a favor de sacar a la gente de las cunetas. Hay mucha gente más conservadora que dice, bueno, es que luego van a abrir unas fosas y si ven que son sublevados y tal, pues se les vuelve a dejar ahí. Y también es cierto que eso ha pasado, y también tiene su lógica, porque claro, si tú pides un dinero, digamos, una subvención para abrir una fosa para republicanos y luego no son republicanos, la misma asociación no se lo puede gastar en eso porque no es el objetivo. O sea, son cosas absurdas cuando realmente, en mi opinión, lo que se debería hacer es, sin pretender hacer grandes exhibiciones como cuando sacaron a Franco del Valle de los Caídos y cosas así, para ganar votos, ¿sabes? De manera populista. No, simplemente decir, bueno, vamos a hacer un proceso realmente que sí que sea de reconciliación nacional, que sea sacar a todos los españoles de las fosas, independientemente de donde sean. Y al igual que algunos de la División Azul españoles que había en Rusia, por ejemplo, sí que se trajeron algunos cuerpos que tenían allí, que allí sí que estaban en fosas. O sea, no estaban en fosas, estaban enterrados y tal, y Rusia los devolvió a España. Y aquí bueno, pues a mí me parece bien. Me parece bien. Entonces, ¿por qué podemos hacer eso y lo otro no? Es que no tiene ningún sentido. Y porque, por ejemplo, mira, mi bisabuelo fue de la División Azul, por ejemplo. Y claro,
habrá gente que diga, oh, Dios mío, está reivindicándose. No, pero porque es que es la realidad. Entonces, si mi bisabuelo estuviera en Rusia y lo devolvieran, o sea, ¿qué tiene que ver? O sea, ¿lo vas a repudiar? No quiero el cuerpo de mi bisabuelo porque era un maldito divisionario. No, o sea, es que no tiene sentido y al revés tampoco. O sea, es que se trata a veces como a gente de fosas republicanos y tal, como si sus familiares tuvieran que ser de izquierda, por ejemplo, cuando no tiene por qué. Puede ser cualquier persona. Entonces, me parece absurdo aún seguir con... Son ejemplos, pero con esas cuestiones cuando no sería tan difícil de solucionar. Si hubiera una altura de mira, si dijera, bueno, venga, pues vamos a hacer esto, lo dejamos hecho y ya está. Si eso, por ejemplo, lo hubiera hecho Aznar llega después de Felipe González. Dice, iría a sacar a todos los republicanos de la fosa. Nadie le hubiera dicho nada, lo hubiera hecho. Después de 12 años, 16, no sé cuánto llevaba Felipe González. Pero es que no, y Pedro Sánchez da igual. Si Pedro Sánchez llega y a los pocos años que está, se va, si no me equivoco, Inglaterra y recupera Gibraltar, bueno, madre mía. Claro, pero porque, pero en vez de decir, bueno, voy a ser un estadista, vamos a hacer un proyecto de país, vamos a hacer unas políticas que realmente sí que cohesionen, aunque luego tú tengas unas políticas ideológicas, que las puedes tener, pero, ¿sabes? Que tenga una altura de miras y un... Yo sin ser súper putinista, pero eso, por ejemplo, Putin sí que tiene inteligencia para hacer eso. Puede ir a un homenaje de soviético y puede ir a donde están enterrados los zares y volvió a enterrar los zares en la basílica esta, ¿no? En la catedral esta. O sea, puede hacer eso. Entonces, claro, la gente dice, joder, ¿y cómo van a votar a Putin? Bueno, ya, pero es que tiene una política de estadista, no tiene de populismo barato, de voy a meterme con Franco para que me digan que soy de izquierdas y todo lo que haga después no va a ser de izquierdas. Bueno, perdón si me he alargado, pero bueno, un poco voy por ahí. No sé si tú quieres también aportar algo más en esta, camarada. Pues bueno, yo señalaría que el gran triunfo de esta democracia es la polarización de la gente y el enfrentamiento entre unos y otros. Yo llevo haciendo un trabajo de recopilación de los años 30 de personajes ilustres bastante tiempo y me he dado cuenta que en la época que estamos los enfrentamientos son mayores que en los años 30. El fanatismo es mucho mayor. El otro día subí la amistad, por ejemplo, entre José Antonio y Miguel Hernández, que se conocieron en el año 35, incluso Miguel Hernández le dieron la oportunidad de escribir en una revista falangista. Y capricho de la historia, murieron los dos en Alicante, en la misma celda, que esto es curioso. O sea, estuvo en la misma celda, a José Antonio lo fusilaron el Frente Popular. Y se dice que tenía mucho estigma, o sea, tenía mucho acercamiento, habían tenido una buena relación, no eran amigos, pero habían tenido una buena relación en los años 30, sobre todo en el 35 en adelante. Pero también podemos ver otros casos como el Che en Madrid, a finales de los años 50. El Che Guevara paseando por Madrid en el propio periodo franquista. Esto es impresionante también. Y ahora mismo tú ves a tu vecino y le tachas de facha por votar a Vox. Pero Franco permitía que el Che Guevara se paseara por las calles de Madrid. También la relación entre el franquismo y Fidel Castro. Cuando Franco muere, se decreta en Cuba 3 días de luto oficiales. Porque las relaciones, por ejemplo, cuando el embargo de Cuba por parte de Estados Unidos, España siguió teniendo relaciones comerciales con Cuba. Esa polarización que hay a día de hoy no la existía. Incluso pongo otro ejemplo, García Lorca y José Antonio Primo de Rivera, buenos amigos también, que se dice que incluso tuvieron un hacer. Esto no está comprobado. Hay historiadores que según depende qué historiador te dice que sí o que no, pero bueno, tenían una relación. Y lo que veo hoy es una sociedad totalmente polarizada. En el momento que sacas una bandera de España, te tachan de facha. Señores, pero si esto no estaba pasando ni en los años 30. Sí, bueno, se dio en el contexto ya a finales del 35, principios del 36, porque las circunstancias a lo mejor políticas se vieron obligados así y sobre todo porque el Estado militar, ¿no? Con la pérdida del RIF, todo lo que había venido de esos conflictos, pues los militares estaban bastante descontentos y hubo una sublevación. Pero lo que era el pueblo civil, en la confrontación que hay ahora mismo en la población civil, eso yo creo que no se había visto nunca. Vamos, nunca.
Creo que eso es el gran triunfo de la democracia. También quería hablar de la época franquista, porque, claro, el problema que se enfrenta a la izquierda a día de hoy es que Franco creó un Estado social. Y la gente, esto me lo ha criticado mucho. Coño, ¿cómo dices que Franco creó un Estado social? A ver, señora, ¿habéis leído el Manifiesto Comunista? Lo primero, al final del Manifiesto Comunista, que encima es un panfleto, el Manifiesto Comunista no es un libro, ¿no? Tú te tienes que llevar un mes leyéndotelo. El panfleto comunista el Manifiesto Comunista te lo puedes leer casi en una tarde, en un par de horas. Léanselo. Lo primero que dice Marx, bueno, al final del Manifiesto Comunista te dice, no existe solo un solo socialismo, sino que existen diferentes tipos de socialismo y te lo describe. Socialismo utópico, socialismo reaccionario, socialismo pequeño burgués y el socialismo científico, que es el que defiende el socialismo marxista. Y estos socialismos están contrapuestos unos a otros, incluso a muerte. Por lo tanto, basándonos en las categorías de Marx, no me estoy basando en bueno, sino en las categorías del propio Marx, ya te está diciendo que puede haber una derecha socialista prácticamente, o un socialismo reaccionario o pequeño burgués. Por lo tanto, ahí podríamos encuadrar a Francisco Franco o el régimen franquista. Y este régimen, pues claro, estuvo bastante impulsado por la doctrina social de la Iglesia por un lado y por Falange por otro, claramente. También quería hablar de la deriva que ha dicho Aarón. Al final, la bandera de la República es la bandera de España también. Lo que pasa es que esto no lo entiende mucho la gente. Lo que han conseguido es el objetivo de Franco, que es que los republicanos, ellos mismos, se desvincularan de la idea de España. Eso es un triunfo del franquismo que incluso muertos lo han conseguido. Y ya no sobre todo con ese concepto que acabo de describir, sino que es que no han leído a los dirigentes de la Segunda República. Decía Negrín, yo no hago la revolución ni defiendo la república para que retoñe un separatismo estúpido. Esto se lo dices tú a cualquier segundo republicanista medio de hoy en día y le explota la cabeza. Porque ya no te están defendiendo la República Española, te están defendiendo las repúblicas en España. Las repúblicas secesionistas. Te puedes ver a un republicano, a un segundo republicano en España, y al lado un tío con una señera o con una ecurriña defendiéndote la secesión del País Vasco, de Cataluña, de Galicia o de Andalucía. Pero si es que eso es antitético, cualquiera que se lee la Constitución de la Segunda República, se concedieron unos estatutos de autonomía, pero estaba prohibido el secesionismo. Entonces, ¿cómo va a ir un segundo republicanista al lado de uno que quiere romper la unidad de la nación? Es que eso es inconcebible y eso es por una falta de conocimiento de los segundos republicanistas de lo que fue verdaderamente la Segunda República. La Segunda República era unitaria. Es verdad que se dieron concesiones por los estatutos de autonomía, pero estaba totalmente prohibido la participación. Regiones autónomas. Es que eso no cabe en la cabeza. Y yo cuando veo una manifestación, que a mí muchas veces me agrada, también por nuestro pasado, creo yo, también Raúl, que venimos de un pasado de esta izquierda un poco de segundo republicanista, también nos agrada ver a lo mejor bandera de la Segunda República, pero ¿qué haces al lado de un tío? Claro, ¿qué haces al lado de un tío que el proyecto de la Segunda República no lo defiende? No lo defiende, que yo no defiendo tampoco el proyecto de la Segunda República, pero es que es antitético. Sacar una ecurriña y pedir la separación o ruptura de la nación nacional a favor de un secesionismo, ya sea el catalán, el vasco, el andaluz o el que sea, con la Segunda República. No tiene nada que ver. Lo que se pregonaba, lo vuelvo a decir por última vez, en la Segunda República eran regiones con derecho a una autonomía, estatuto de autonomía. Y no estatutos de autonomía como hoy en día, que ya quiere tener estatutos de autonomía hasta Murcia o cualquier región de España. Se dieron unas concesiones que yo creo que están mal dadas, porque se basaban sobre todo en un derecho histórico y dando concesiones a la burguesía. Porque a quien más se le dio concesiones es a la burguesía. A la burguesía, por un lado catalana, que es muy impulsada, y segundo la burguesía vasca, que nace de Sabino Arana. La ecurriña y el separatismo, la idea del separatismo vasco nace de Sabino Arana. Un tío que cualquiera que lee un poco a Sabino Arana se da cuenta que estamos ante el Hitler del País Vasco. Y no lo digo de broma, ¿eh? Un tío que repudiaba a todo el que viniera del resto de España. Decía que no se podían mezclar los vascos con esta gente. Bueno, y las feministas, ¿por qué no las has leído? Las feministas estas que van con el País Vasco, con las pintas, con el flequillo por aquí, que ya tú le ves el outfit y dices tú,
guau, esta gente lleva la skin perfecta. Esa gente no ha leído a Sabino Arana. Si leen a Sabino Arana, esa gente se pone la mano en la cabeza porque Sabino Arana trataba a las mujeres como prácticamente cerca del animal. Yo recomiendo a que vea el vídeo, que lea un poco a Sabino Arana. No le pido que lea mucho, pero que lea un poco de Sabino Arana. Se va a poner la mano en la cabeza y al siguiente día va a ser antiindependentista total. Y con la burguesía catalana, más de lo mismo. La burguesía catalana a lo mejor no tiene tintes tan racistas, pero también es muy clasista. Es la burguesía catalana contra el resto de España. Yo no quiero compartir lo que se produce en Cataluña con los andaluces y con los extremeños, que son unos flojos. Ese es el discurso que ha calado en Cataluña y lo está defendiendo la izquierda progresista. Yo me quedo sorprendido. Y bueno, aquí dejo mi intervención. Claro, pero la crítica, por ejemplo, al segundo republicanista sería solamente la cuestión nacional, ¿no? Porque a lo que respecta, por ejemplo, pues los avances en el periodo histórico de la Segunda República, hombre, sí que tenemos que defenderlo porque fueron, fueron bastante importantes. En materia agrícola, en materia de la seguridad social, en materia de también, ¿verdad? Que sí que es verdad que hay una parte que tenemos que reciclar, es decir, no se puede desechar todo, pero coger lo bueno y traerlo. No sé. A ver, yo creo que, como vengo de aquí, creo que sí que tengo una opinión. Yo sí que reivindico bastante la Segunda República, aunque era una república burguesa y no todo es reivindicable, como hemos comentado, pero como hemos dicho, existen como unos packs ideológicos que ni siquiera son ideológicos, son, bueno, pues una convención. Se ha dicho que ser republicano es eso, sin que a lo mejor tengan un conocimiento práctico y tal. Porque, por ejemplo, yo he llegado a ver en sitios republicanos gente que dice que a lo mejor hay que cambiar el himno de Riego, el himno, bueno, himno de la República, porque nombra al Cid. Porque, claro, es que los republicanos, yo recuerdo, usé algún despistado, que eran patriotas. Entonces, claro, si el himno de Riego dice, de nuestros acentos el orbe se admire y en nosotros mire los hijos del Cid, soldados la patria nos llaman la lid, juremos por ella vencer o morir. O sea, no sé. Es decir, que eran patriotas. Cuando empieza la sublevación y Franco trae su guardia mora y tal, hay carteles republicanos donde dicen alistaos a las milicias, las mujeres españolas están pariendo niños negros, contra los moros invasores, la canción famosa de los moros que trajo Franco en Madrid quieren entrar, mientras que de milicianos los moros no pasarán. Decir que realmente creo que se tiene una visión, los que van tanto de soy soy una antifa racializada de no sé qué, ya, pero es que los republicanos estaban en... O sea, había no sé qué cantidad de moros trajo Franco, tampoco eran tantos. Algún batallón. Y eso ya les parecía una locura. Una locura de que están violando mujeres, que eso no se podía permitir, de que hay que matar a todos los moros. O sea, eso eran los republicanos, eran eso. O sea, no eran unos señores... Que sí que yo, sobre todo, lo que más veo reivindicable también de la Segunda República, aparte de lo que habéis comentado también, era la potencialidad, pese a las críticas, ¿vale? Y cuestiones burguesas que tenía esta acá, la potencialidad que podría haber tenido, que algún historiador me dirá, bueno, pero no puedes juzgar a la historia con lo que podía haber sido, pero bueno, de que podría haber, es que ya duró muy poco tiempo y era una época muy convulsa, pero podría haber llegado a ser una república socialista, alineándose con la URSS y demás. Y si España hubiera sido república socialista, posiblemente también Portugal, por estrategia geopolítica. Y ahí ya podría haber sido geoestratégicamente la Segunda Guerra Mundial. No sé ya si algún país más, porque España no es un país menor tampoco en Europa y en capacidad y tal, y eso también lo demostró Franco en cuestiones de industria y tal, ¿vale? Aunque no estuviera alineado con la Unión Soviética. Entonces, el bloque socialista, la Unión Soviética y demás, podría haber sido mucho más fuerte y a lo mejor, no lo sé, pero a lo mejor no hubiera caído. Pero bueno, estos son... Sí.
Claro, el hecho es que yo estoy ahí de acuerdo contigo, tío, porque hay que recordarles a muchos republicanos, como tú bien dices, que claro, cuando se hace el levantamiento y se desarrolla la guerra civil, hay mucha gente que muere por la república, que da la vida por la Claro, república. claro. Y si lo quieres poner en un ejemplo más comunista, por ejemplo, la Rusia, en la Unión Soviética, en la Segunda Guerra Mundial, un montón de soviéticos dieron su vida por defender su nación, no la Unión Soviética, la nación rusa. Sí, sí, Que sí. son dos cosas muy diferentes. Entonces yo creo que aquí realmente la crítica a la Segunda República, como yo dije antes, creo que había que hacerlo en la cuestión nacional, porque creo que no supieron dar realmente bien en el clavo, además de que, bueno, realmente la Segunda República en realidad de por sí nace Frankenstein porque Sí, es un sí, sí. frente muy amplio y eso Claro. era muy difícil de que se pusiera de acuerdo. Incluso dentro de la guerra se hicieron golpes de estados y demás. Entonces, claro, hablando también a futuro, como tú bien dices, Aaron, sí, pues España pudiera haber sido socialista si se hubieran dado una serie de causas, pero claro, teniendo en cuenta de que también hay que recordarles a estos republicanos que la Segunda República cayó también mucho, en gran parte, porque la dejaron sola. Sí, Porque exactamente, exactamente. las Sí. democracias la dejaron tirada. A la Y República, camarada, la a la traicionó todo República. el mundo. Todo el mundo. No Claro, hubo claro, ningún claro, claro. partido de izquierda que no traicionara a la República. Y Claro, te, voy- y te a voy a la decir crítica. y te voy a decir quién empezó la traición. Los propios grupos separatistas que se les había dado concesiones desde la propia República y cuando llegaron las tropas fascistas al norte, al País Vasco, ¿sabes qué hicieron? El Pacto de Santoña. Claro. Ujú. Firmaron el Pacto de Santoña, traicionaron a la República y se aliaron con el fascismo. Yo voy a decir ya lo último y os dejo mi intervención. Es decir, claro, también había que, como segunda crítica a los republicanos de hoy en día, creo que le tenemos que hacer de decir que las democracias, una crítica a los republicanos que defienden a capa y espada la democracia actual y el régimen del 78, la constitución del 78, es decirles, pues mira, la Segunda República no se pudo llevar a un mejor futuro porque las democracias, tanto a las que usted le rinde pleitesía, la abandonaron. Y no solamente que las abandonaron, sino que hicieron con Franco lo mismo que hicieron con la Alemania nazi. Las democracias fueron partícipe del desarrollo de la potencialidad de los fascismos y del nazismo en Europa, porque realmente el enemigo real de las democracias, quien le tenían miedo no era al nazismo, era a la Unión Soviética. Y Claro. tener en Europa dos estados, España y Rusia, comunistas, eso era totalmente... Y prefirieron apoyar a la Alemania nazi y a Franco. Entonces yo creo que aquí, no sé si tú estás de acuerdo conmigo, si estáis de acuerdo conmigo los dos. Yo sí, Sí, yo sobre todo. Vale, sigue, Aaron, perdón. no, que en cuestión también de la Segunda República y tal, una cosa que yo, y bueno, y desde Rojo y Pardo TV y yo personalmente también defendemos mucho es la figura de Miguel Hernández, que la ha nombrado antes Jesús y tal. Pues yo, encima, soy de la ciudad de Miguel, yo soy de Orihuela. He sacado un disco, aquí, se puede ver aquí, se llama Miguel Hernández Victoria de Guitarra, donde reivindico la figura de Miguel Hernández, política, pero también de su poesía. Y también reivindico aspectos que ciertas personas que han popularizado mucho la música o sea, los poemas de Miguel, como Serrat, los famosos canciones de Serrat y otras personas, que casi todos son progres, claro, pero obvian ciertos aspectos de Miguel, que también es así. Miguel estuvo trabajando en una revista de toros y tiene poemas con, no se pueden llamar taurinos, pero con figuras taurinas, poéticas me refiero. Y Miguel también era bastante patriota. En el disco también tengo una canción que se llama Madre España, de Miguel Hernández, donde tiene fragmentos, pues a ver, os voy a leer uno, si no os importa. Que dice, España, piedra estoica que se abrió en dos pedazos, de dolor y de piedra profunda para darme. No me separarán de tus altas entrañas, madre.
O sea, es un poema que está comparado todo el poema a madre, como España, y sus hijos los españoles. Y pues eso, cuando sobre tu cuerpo sea una leve huella, volverás a parirme con más fuerza que antes. Cuando un hijo es un hijo, vive y muere gritando madre. O sea, que ese era un ejemplo de realmente una persona que era comunista, pero era patriota, aunque también hay gente que se vuelve loca con eso, y republicana. Y hay una anécdota muy famosa de Miguel, que es Miguel vuelve del frente de haber enterrado a personas, de haber visto compañeros muertos y tal, y están haciendo una fiesta republicana ahí en la retaguardia, bebiendo champán, no sé qué, los intelectuales, lo que hoy llamaríamos progres, aunque en aquella época, y se cabreó muchísimo. Y en una pizarra que tenían ahí puso, aquí hay mucha puta y mucho hijo de puta, no sé qué. Y claro, y estaba como muy mal visto este señor, porque claro, era un señor que era cabrero, que se había ido al frente sin decir quién era, que era poeta ni nada, luego lo habían visto, estaba ya animando al frente. O sea, que es un perfil muy reivindicable y yo, por ejemplo, he tocado en su tumba, en el cementerio de Alicante, donde, por cierto, también está José Antonio Primo de Rivera enterrado, y algunas personas y que también han venido, yo le he acompañado y se hacen diferentes actos allí, también se hacen actos falangistas, y los he llevado a la tumba de Miguel, también los he llevado a la tumba de José Antonio, que no está José Antonio allí, pero bueno, está la primera tumba, digamos, y hay gente que se sorprende y tal, pero bueno, es que realmente, no voy a decir que no hay tanta diferencia, pero bueno, yo sé que hay falangistas que dicen que Falange se equivocó de bando. Hay falangistas que dicen esto, como Inestrillas, y que sé que es una cosa polémica, pero bueno, lo que quiero decir con esto es que hay que romper un poco estos packs y estas ideas preconcebidas, y como ha dicho Jesús, o sea, leer a Sabino Arana, leer a Miguel Hernández y leer a Primo de Rivera y a leer a muchos autores donde a veces se tienen unos prejuicios y se tienen unas suposiciones de lo que son y lo que defendían, pero que ha sido interesado por otras personas después para hacernos pensar o que apoyemos ciertas cuestiones, pero es que ser un republicano o ser un falangista o ser un independentista ahora tampoco era lo mismo que antes. Pero claro, es que aquí se desvirtúan los términos, los símbolos, las ideologías, todo es un borrón difuso y no hay, o sea que nada, cambiaremos el himno de la República, porque claro, es que esto es una cosa, perdón que me repita, pero es que decir que los hijos del Cid, si dices eso, eres fascista, porque como todo el mundo sabe, en el siglo XI, el Cid inventó el fascismo. Es que es una cosa, yo no sé, o sea, y luego escritos de comunistas en la guerra civil donde dicen que hay que reivindicar lo patriótico y tal. Lo que pasa es que, bueno, por derivaciones históricas y de conflicto y que se dieron así los grupos. También otra cosa a criticar de la Segunda República puede ser la persecución religiosa, que también tuvo un factor importante que yo no la achacaría 100% a la República, porque realmente, claro, se dice así como los rojos, ¿no? Los rojos, pero realmente, si te pones a mirar, tampoco era más como grupos, a ver, había de todo, yo no lo voy a negar, pero había grupos, la mayoría eran como grupos de milicianos, anarquistas controlados, eso era un poco el perfil, porque hay muchos comunicados y escritos de líderes comunistas diciendo que no hubiera persecución religiosa y que no se destruyera patrimonio. Pero bueno, sí que es verdad que una cosa que influyó, criticable y que no, vamos, y que está terriblemente mal y que supuso un factor determinante, sobre todo para los que se reivindicaban marxistas, comunistas y tal, que leían o se supone que leen las condiciones materiales y la situación, pero es que en esa época había muchísima gente que se consideraba católica. Entonces, hacer un ataque directo y brutal o poner en el centro del debate y del conflicto lo religioso era un error que no te podía ir bien. Es que es así, entonces, pero bueno, son cosas que hay que decir y no pasa nada por qué criticarlo. Sí, yo estoy de acuerdo. Sobre todo quien persiguió a los religiosos fue el anarquismo o el anarcosindicalismo, más que los comunistas. Es más, el quinto regimiento nace en un convento.
quinto regimiento comunista. No tenía, vamos, yo creo que ahí es una de las grandes diferenciaciones que hay que hacer dentro del Frente Popular. No tiene nada que ver los comunistas con el anarcosindicalismo y los anarquistas, incluso la vertiente más trotskista, si se puede decir también, el POM. Sí, el POM, sí. Entonces también has hablado un poco de los toreros. Si la gente supiera cuántos toreros eran comunistas en la época, muchísimos toreros eran comunistas. Bueno, y la tauromaquia era una cosa que le gustaba a gran parte de la gente, de lo normal. Eso se lo dices tú hoy a una persona de esta izquierda y le da casi un infarto en el momento. Dice, ¿cómo va a ser eso? Digo, pues sí. También es verdad lo que has dicho, que es un tema para estudiar sobre la falange que se equivocó de bando. Creo que nosotros tenemos con José Julio, que fue secretario de las Juventudes de Falange, creo que en Granada, y a todo el mundo se lo recomiendo que vean los dos directos porque le va a cambiar totalmente la visión de Falange. Yo creo que Falange tuvo un desarrollo histórico desde al principio de los años 30 hasta el año 36 que encarcelan a José Antonio, antes también con la unificación con las COMS, pero yo creo que pasó de ser un proyecto fascista a principios de los años 30 a pasar a ser un proyecto mucho más social y mucho más cercano a la clase trabajadora de lo que puede aparentar desde afuera. Pero bueno, es un tema largo y tendido que después dentro de Falange hay divisiones, gente que está Claro. mucho esto es como todo. También creo que fue otro problema dentro de la República, el PSOE en sí, que el PSOE, da igual en qué época lo hablemos, siempre es un problema porque abandonó la República a la primera de cambio y sus dirigentes hubo una disolución total. El PCE, que no tenía un proyecto propio, sino que siguió mucho la línea que le comentaban o la línea que era dirigida desde la Cominter de la Unión Soviética. Y yo creo que debió tener mucho más autonomía y haber sabido aprovechar la ayuda que le daba la Unión Soviética, pero teniendo un proyecto de nación propia y teniendo una línea política y un proyecto político propio, no tan seguidismo de la Cominter. Y yo creo que eso se debió también un poco primero porque el PC no tuvo suficiente fuerza hasta los años 30 como tal. Lo que más tuvo relevancia en España fue el anarcosindicalismo, todo el mundo creo que eso lo sabe. Y segundo, porque no tenían potencialidad teórica. Por ejemplo, José Díaz no tuvo esa potencialidad teórica porque al final eran gente muy del pueblo llano, gente que había tenido muchas dificultades y que no habían tenido esa capacidad de formación debido también a las circunstancias del momento. No se le puede pedir a un ganadero o a un agricultor o a un artesano de los años 30 que tuviera ese acérrimo conocimiento sobre marxismo y que se hubiera podido dedicar su vida entera al estudio de la materia marxista. También yo creo que la República estuvo muy influenciada por el anarquismo y esa idea de federalismo que maneja el anarquismo. Y creo que eso se dejó influenciar también a grandes esferas por todos los partidos del Frente Popular. Y también se me ha quedado en el tintero que el PC también, el marxismo en España entra más bien como austromarxismo, por Otto Bauer, más que por una doctrina puramente marxista de primera mano, a mi entender, que esto es también discutible. Y, por ejemplo, voy a mencionar a Dolores Ibárruri, que la gente la tiene muy venerada, pero para mí no es nada venerable. En el año 39 abandona España, es normal, habían perdido la guerra civil, pero en la Unión Soviética tienen una mala visión de ella, que esto poca gente lo conoce. ¿Por qué? Porque cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, ella tenía un lío amoroso con un tal Antón, que era francés, y Antón cae prisionero bajo el Tercer Reich cuando el Tercer Reich invade Francia. Y esto fue algo que no le hizo nada de gracia al Politburó, sobre todo en la Unión Soviética, a los altos mandos, porque ella exigió que se cambiara un oficial nazi que había caído que había sido capturado por Antón, que era su estimado amor. Y eso nunca hizo gracia, porque si recordamos todo, Stalin, uno de los hijos de Stalin, fue tomado como prisionero en la Segunda Guerra Mundial y le ofrecieron a Stalin cambiar a su hijo
por un oficial me parece que era de las SS, si no me equivoco. Y Stalin dice que no, que él no cambia a su hijo, porque su hijo es un militar más que está en el frente luchando por la Unión Soviética y por su pueblo. Y que qué pensaría un ganadero o un obrero que está en el frente si él tuviera el privilegio de, por ser el hijo de Stalin, cambiarlo por un oficial de las SS. Y fíjate tú si tenía entereza ese hombre que dejó morir a su hijo, no dejó morir, sino murió su hijo, para no cambiarlo por un comandante de las SS o por un militar de alto rango de las SS, en función al honor y que todos eran iguales. No podía dar esa visión al pueblo llano que estaba luchando en el frente de que por ser el hijo de Stalin tenía una preferencia de cambio. Mientras que Dolores Ibarruri presionó para que su amor fuera cambiado por un militar alemán. Y esas son cosas que quedan ahí en el tintero. No bueno, sí. Esto que dices de Stalin, mucha gente también lo utiliza, bueno, como todo vale, para criticar a Stalin. Dicen, era un señor, un asesino, le gustaba matar, mató a su hijo. O sea que todo sirve contra Stalin. Pero a mí me gusta bastante este fragmento, si lo puedo leer, del libro Yo fui ministro de Stalin, Jesús Hernández Tomás, del PC. Y claro, y aquí reivindicaba bastante que muchos comunistas de hoy del PC, bueno, comunistas, pero bueno, gente del PC se rasgaría las vestiduras, ¿no? Porque dice, ¿qué te parece si comenzamos a desplegar una campaña hábilmente desarrollada tendente a despertar en nuestro partido, lo que pasa es que ya llegaron tarde, un sentimiento de orgullo por todo lo español? La meta, bueno, si logramos encender la llama del entusiasmo por lo español, por nuestras costumbres, nuestras glorias, nuestros guerreros, nuestras tradiciones, será más fácil llevar al partido hacia una política auténticamente nacional, que en caso de necesario comprenda nuestra posición. O sea, eso es donde incluso si la guerra civil hubiera sido otra, o se hubiera alargado más, o se hubiera habido un desarrollo, como tú has dicho, que estoy de acuerdo, en de que a veces se replicaba cuestiones de la Cominter tal cual, se podría haber llegado pronto, yo creo, a posiciones porque estaban un poco aquí. Lo que pasa es que ya fue truncado porque dice, pero haremos una serie de artículos en los que exaltaremos desde el Cid a los reyes católicos, desde Numancia a la Germanía, desde los comuneros al alcalde de Móstoles. Habla de nuestra gloria y grandeza, de España, madre de pueblos, de conquistadores y misioneros, de genios de las letras, de la pintura, de la ciencia. Habla de todos y de todos. Desde Viriato a los milicianos del cuartel de la montaña. De todo lo que se te ocurra, pero salta lo español, despiértate los comunistas el orgullo de ser español. O sea, total, eso claro, ahora vamos a ir al PC. No, a veces no vais con el micrófono, por favor, leer esto, alguien del PC. ¿Quién dijo esto? No, claro, pero es que por eso digo de que no está bien decir lo que podía haber sido porque es una fantasía, pero yo sí que pienso que se puede desarrollar de otra forma. Pero bueno, yo en este caso estoy bastante de acuerdo con este texto. Tampoco digo que, igual que digo esto, yo no estoy no estoy a favor de despreciar, por ejemplo, las diferentes lenguas regionales, diferentes culturas, tradiciones y demás. Eso me parece bien, me parece que enriquece, me parece incluso algo reivindicar y tal, siempre y cuando no esté canalizado, que es lo que pasa, para diferentes separatismos o para separar a diferentes pueblos, diferentes regiones, diferentes personas en cuestiones identitarias que no son tan importantes. O sea, yo creo que eso puede hablar bien de la península ibérica, de la pluralidad de tradiciones, de geografía, de fauna, de todo lo que hay, pero no por eso tiene que traducirse en una división nacional. O sea, no tiene por qué. Todo eso puede confluir y enriquecer. Y yo creo que hay veces, una cosa que quería comentar otra vez de Franco, vamos a volver a Franco, que muchas de las cosas, al igual que también tienen culpa la izquierda, los republicanos, cómo se transformó ese odio a España por rechazo a todo lo que representaba Franco, y eso es una crítica que se debe hacer y tener en cuenta, pero también casi nunca veo que se tenga en cuenta de que eso también es un logro de Franco. O sea, Franco, cuando habla de los rojos, él se refiere a todos.
anarquistas, trotskistas, comunistas, socialistas, republicanos, liberales, ¿vale? Todos. Entonces, claro, incluso los falangistas que fusiló también lo llamaban rojos. O sea, es que... entonces, claro, él utiliza de manera inteligente, de manera falaz, pero inteligente, de manera comunicativa, que es lo que decía yo al principio, en términos rojos, porque él engloba a todos sus enemigos ahí, en los rojos. Yo en eso tengo la tesis de porque realmente el peligro eran los comunistas de la Unión Soviética. Lo demás era como periferia y demás, anarquistas. Estamos esperando aún la revolución que triunfa el anarquista. Pero yo creo que, no se hace, pero creo que se debe de criticar bastante a Franco porque transformó a millones de españoles que eran patriotas en que odiaran a España. No le quito responsabilidad a la izquierda que tenemos ahora, pero la represión franquista, englobar a todos sus enemigos en eso y ciertas cuestiones con las lenguas, aunque no es tanto como se cuenta, y ciertas cuestiones, creo que sí que ha generado un rechazo que ha transformado, o sea, Franco hablaba del anti-España, que no era tanto como él lo hacía, pero él los transformó en sus enemigos políticos. Ya ahora hay izquierdistas, independentistas y progres en general, que han asumido ese papel de la anti-España que decía Franco, lo han hecho verdad. O sea, lo han hecho verdad. O sea, al final, no quiero sacar el Franco Modín ni quiero decir que Franco tenía la culpa de todo y tal. Por otra época y vale. Pero yo creo que sí que tiene parte de responsabilidad porque creó una reacción. Es que un buen estadista no es solo el que vale, voy a hacer a sangre y fuego aquí un régimen hasta lo que dure. Ya, pero si la reacción y la huella que vas a dejar sobre el territorio de las personas, la ideología y eso va a ser más larga, o sea, el régimen de Franco va a dejar más años de trauma que de régimen estuvo realmente. Pues ya llevamos más tiempo de posfranquismo, de régimen de 78, que tiempo tuvo Franco. Y va a pasar otros 50 años y vamos a estar debatiendo sobre Franco. O sea, sin quitar cosas positivas que indudablemente Franco, de industrialización, algunas cuestiones sociales y demás. Y yo eso no lo niego, aunque haya progres que son unos fanáticos que no pueden reconocer nada. Pero sí que si hay algo que se debe reconocer, en mi opinión, a lo mejor a Jesús que nos diga, a lo mejor no está de acuerdo, es ese trauma generado al pueblo español y que no consigue salir de la dicotomía Franco, antifranco y cómo condicionan las políticas. Porque nosotros estamos aquí hablando, pues mira, aquí decían los comunistas, aquí decían los republicanos, Sabina Arana decía tal, ya, pero es que eso da igual. Pues, estamos hablando, a lo mejor quien vea las charlas, pues sí, habrá gente que a lo mejor la haga reflexionar, alguien que no conozca algún dato, pues bueno, pero la mayoría de la población va a seguir pensando que Franco, no sé qué, que el independentismo es guay y de izquierda, no sé, ¿sabes? Que es una cosa. Y bueno, yo sí que le echo bastante, creo que tiene bastante responsabilidad. No sé qué opinas tú, Jesús. Bueno, Yo si estoy de quieres, pues acuerdo. la invitamos un poco. No, mira, en lo del anti-España estoy totalmente de acuerdo. Franco dijo que el anti-España eran los rojos, los comunistas y tal, y esta generación se la ha creído. O sea, nosotros somos la anti-España y se la ha creído. Ha asumido totalmente el discurso de Franco. La persona y el régimen que tanto odian, pues han tragado su discurso de lleno. Sí. Han tragado su discurso de lleno. También por eso nosotros tenemos un vídeo, perdona, que se llama Izquierda Franquista y hablamos un poco de estas cosas. Hablamos de cómo Franco le marca todas sus posiciones, toda su línea política se la marca Franco. O sea, que son izquierda, pero franquistas. Sí, totalmente. También has dicho antes, que en eso estoy muy de acuerdo, o sea, el vasco, el gallego, el catalán, nosotros, o por lo menos personalmente, yo no los prohibiría. Para mí es tan español el vasco y el catalán como el castellano, o sea, son lenguas españolas también, yo las considero lenguas españolas. Aquel que no las considere españolas verdaderamente no quiere a España, porque no quiere todo lo que es España, su diversidad también. Claro. España tiene también diversidad en lingüística y eso también nos enriquece como país. Pero vamos, fuera de esto, te quería preguntar
porque nos habíamos propuesto no llevarnos hoy más de 1 hora y media, porque hacemos directo de 3 horas y la gente ni se lo ve, porque claro, 3 horas escuchando aquí una chapa ni se lo ve. Vale, perfecto. Pero te quería hacer una pregunta que es actual y me gustaría saber tu opinión. ¿Tú crees que los partidos comunistas, PCE, PCTE, PCOE, van camino a su disolución y sobre todo cuando esta izquierda woke desaparecerán estos partidos? Es que es un tema... A ver, yo creo que realmente el concepto partido, yo creo que se está desdibujando y cada vez teniendo... O sea, los mismos partidos tienen menos militantes, la gente está más descreída de los partidos en general, de que no sirve para nada, porque realmente el régimen de 78, a ver, mucho margen de maniobra no tiene. Entonces, para llegar al poder, solo gobiernan 2 partidos, con alguna muleta. Entonces, o sea, el mismo sentido del partido, aunque no sea comunista, ya no tiene mucho... La gente ya milita... Si una cosa tenía razón Pablo Iglesias era eso, que la gente ya milita más en plataformas digitales, proyectos audiovisuales o cuestiones así ideológicas más que en partido. Y por eso se hizo Canal Red, o La Tuerca y todo eso. Y luego, en cuestión de Partido Comunista, es lo mismo que he dicho, pero peor. Porque claro, entre la criminalización que hay del comunismo, que es de la mayoría de la población, a los partidos, que se suma a eso, a que cada vez la sociedad está más individualizada, que no milita, que no tal, yo creo que tienen poco futuro. O sea, yo creo que, a no ser que haya un cambio radical aquí, que haya un fervor comunista, que no creo que vaya a pasar, yo creo que están abocados a... Pero por lo que decía antes, yo me considero marxista y tal, y a mí sí me representa un martillo y sí que me representa con críticas a procesos socialistas diversos, pero yo entiendo que si, por ejemplo, voy a una concentración sobre la sanidad, por ejemplo, ¿no? Y me llevo la olla y el martillo, pues hay mucha gente que se va a incomodar. Yo no digo, no quiero decir, o un falangista, por ejemplo, pues lo puedes hacer, yo no digo que no lo puedas hacer, que no puedas sacar tus símbolos y lo puedes hacer perfectamente, pero tú tienes que saber la reacción que va a causar en la realidad, porque vives en la realidad y tienes que saber cuál va a ser, cómo se va a qué recepción va a tener. Yo he hecho cuestiones republicanas, o he participado o he ido sin más, segundo republicanas, y te digo exactamente lo mismo. Hay personas que no saben ni de qué bandera es. Sí. O un niño. ¿Y esta bandera de dónde? ¿De Lituania? O sea, es que es así. Entonces, claro, tú quieres decir, no, la República, pero si no saben cuál es. Y la gente le sorprenderá. ¿Cómo no vas a saber? Pues yo te lo digo yo que no. Y gente mayor de 80 años no lo sabe. O sea, por eso digo que yo reivindico la Segunda República con muchas críticas, pero eso, o sea, pero es una cuestión personal. Yo no puedo pretender ahora criticar la rojigualda, imponer, no, tiene que ser esta bandera, porque yo sé, el sentir común es ese. Y creo que la cuestión de los símbolos y la utilidad del Partido Comunista, por ejemplo, yo no es que quiera enmendar la plana a Lenin, cómo tiene que ser el partido, cómo tiene que ser tal, pero creo que sí que hay que leer bastante cómo son los tiempos actuales, cómo es la gente, cómo es la sociedad. Sí, como la sociedad, la sociabilización entre las personas, en las redes sociales y tal, y ver realmente cuál es el camino para llevar esas ideas. Entonces, aparte de que yo creo que antes de cualquier proceso, ni siquiera revolución socialista, sino proceso hacia el socialismo o algo así, debería haber como algún movimiento de soberanía nacional para recuperar la soberanía nacional, desde muchos grupos que pueden confluir ahí, porque es que sin soberanía, ¿qué vamos a hacer? Es que aunque ganara el PC con mayoría absoluta, porque yo qué sé, por lo que sea, igualmente, ¿qué va a hacer? O sea, es que realmente, a lo que me refiero, que yo creo que el primer paso que deberíamos hacer es recuperar la soberanía, reindustrializar el país, tecnificar el campo, tener nuevos aliados geopolíticos, poder tener energía nuclear y diferentes control migratorio. Bueno, lo migratorio tiene mucha miga y mucha clase de políticas y reformas. Y entonces ahí ya España podría empezar a tener músculo para diferentes desafíos, o sea, desafíos con cuestiones que tengan que ver con la inmigración, con Marruecos,
se puede empezar a desobedecer a la Unión Europea, a la OTAN, demás, pero claro, ¿pero en base a qué? Porque si a lo mejor tenemos un gobierno un poco díscolo y se va la luz en España casualmente, porque mira, que no sé qué, 2 semanas y hay un caos y ya se ha terminado ya. Por eso digo que, pero claro, tiene que ser un proceso de recuperación de la soberanía, pero que la gente también se sienta partícipe, o sea, porque claro, un gobierno sin apoyo popular es como... pero es difícil que la gente salga de esa burbuja de, no, pero ¿a quién voto? ¿Pero a quién voto? Si no voto a Pedro Sánchez, ¿a quién voto? Y es complicado. Entonces, la cuestión que tú me preguntas del Partido Comunista, yo creo que se van a ir disolviendo y también saldrán otros grupos. Habrá otros jóvenes que digan, no, lo bueno somos nosotros, y como ya salen algunos grupos también socialistas, se supone que al final todos son trotskistas, no sé por qué, pero sí, saldrán algunos nuevos, pero bueno, yo creo que va a ser residual, pero por el folclore y tal, y porque la Unión Soviética y los procesos socialistas han marcado mucho en su imaginario, en su folclore y en todo, y siempre va a haber gente que de algún grupo pequeño haya. Pero a nivel mayoritario, mira en Alemania, la Sarah Wagner esta, igualmente en Alemania, en la parte que era RDA, habiendo muchos simpatizantes, dentro de lo que cabe, y tal, pero es que no consiguen tener un mínimamente... Así que yo creo que se van a ir disolviendo y va a ser una cosa residual. Al final, la contradicción capital-trabajo nunca va a desaparecer y siempre aparecerán grupos o partidos socialistas nuevos, porque al final, mientras que la contradicción no decaiga, pues siempre saldrán nuevos partidos. Y nada, no, darte las gracias por venir al canal. Es un placer tenerte aquí, sobre todo porque se debaten cosas que la izquierda ha dejado abandonadas. Temas como la República, temas como lo que acabamos de hablar de la anti-España, de Franco, son cosas que la izquierda ha relegado y ya solo habla de eso, de cambios de sexo, de sexología, de 4 cosas que a la clase obrera le importa poco. Yo creo que cualquier obrero seguramente ve este vídeo y por lo menos replanteará sus ideas en tanto en cuanto puede nacer el día de mañana una izquierda soberanista, una izquierda que quiera defender España, que quiera defender a la clase trabajadora, y yo creo que al final esa es nuestra función, así que darte las gracias, espero que vengan más al canal y nada, te dejo la última palabra por si quieres decir algo. No, quiero agradeceros, no sé, Raúl ya se ha muerto, ya se le ha ido la luz. Ha tenido un problema con la luz, sí. Bueno, pues agradeceros que me hayáis llamado. Yo tampoco voy a detener la verdad absoluta, digo humildemente mi opinión y espero que resulte interesante a la gente que ha visto la charla y sobre todo hasta el final, hasta aquí. Os animo a seguirnos en Rojipardo TV, en YouTube, en Twitter, Instagram y demás redes. Y somos un espacio pues de que no somos nada sectarios, nos gusta hablar con todo el mundo, confrontar opiniones y también estar abiertos a poder cambiar o a recibir críticas también. Así que muchas gracias por invitarnos y si ha servido para esta charla, para que alguna persona se haya replanteado alguna cuestión o incluso que no conteste y nos quite la razón en algo o que haya descubierto algún dato o alguna cuestión, pues yo creo que es un camino bueno el que estamos haciendo de cuestionar ciertas ideas que se tienen y que yo creo que están bastante erróneas muchas de ellas y que nos iría mejor de otra forma. Pero bueno, aquí lo vamos a dejar y encantado de venir como siempre y si queréis contar con nosotros para otra cuestión, pues aquí estaremos. Pues nada, suscríbanse, denle like y sigan a Rojipardos TV y a Ken Podcast Rojo en YouTube. Así que muchas gracias y hasta la próxima. Luego.